Bien, no sé si se me escucha. La intención de este video es explicar la palabra arrepentimiento, que es el mandato de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dice, iniciando su ministerio, el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dentro del mundo de los evangélicos, católicos, religiosos, exponen de mala manera, en forma errónea, el concepto. O sea, no se sabe realmente cuál es el concepto, arrepentimiento. No se conoce. Entonces, la idea de este video es poder explicar cuál es el arrepentimiento genuino, el que Dios sí está exigiendo al ser humano para que el ser humano pueda quedar en una posición favorable para poder creer de todo corazón en el sacrificio que hizo Cristo y que en la cruz y que ha redundado en la salvación del alma. Porque si el ser humano no se arrepiente, le va a ser imposible poder creer en el Evangelio. Le va a ser imposible. No lo va a poder creer. Por mucho que él diga que lo cree, el Evangelio, no lo va a poder creer. Lo va a creer de mentiritas, ¿ya? Lo va a creer, pero así de mentiritas. Va a profesar creer, pero realmente él no lo habrá creído como Dios lo exige, creerlo con todo el corazón. El Evangelio es la obra de salvación que hizo Cristo, ¿verdad? El Evangelio es una proclama que en realidad es un anuncio en relación a lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar del infierno. La proclama es sencilla, está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y esta proclama dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. Entonces, si ahora uno fornica, toma droga, al morir se va al cielo. Se va al cielo, porque ya Cristo nos salvó. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Es el Salvador. Entonces, a partir de la cruz del Calvario, la condena es por no creer. Por no creer que este acto que hizo Cristo de sustitución, porque Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, como dice el apóstol Pedro, Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo. Dice 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El Señor Jesús, ¿ya? 1 Pedro 2:28, 1 Pedro 2:24. Entonces, el Señor Jesucristo es el Salvador. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, respecto de Cristo, a ver si está la sombra ahí, me da la sombra, ahí. El Señor Jesucristo dice, o sea, el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Salvo de qué? ¿De qué tengo que ser salvo yo? Dirá alguna persona. ¿Salvo de qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser salvo? Del infierno. ¿Y por qué hay un infierno? ¿Qué es lo que es el infierno? No creo en el infierno. Hay un infierno, existe el infierno. El infierno es una antesala en espera en tormento del juicio ante el gran trono blanco que le fue revelado al apóstol Juan cuando el apóstol Juan había sido desterrado a la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, ahí el apóstol Juan describe el juicio ante el gran trono blanco. ¿Y por qué la persona tiene que ir a un juicio? ¿Por qué tiene que ir a un juicio ante Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es el Salvador? ¿Salvador de qué? Entonces, para poder entender todo esto, el ser humano, el por qué tenemos que ser salvos, ¿salvos de qué? Primero el ser humano tiene que oír que Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. La mayoría de la gente que al morir se va al infierno porque nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este espantoso decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, donde Dios dice el alma que pecare esa morirá. En Romanos 3, versículos 22 al 24, o Romanos 3, versículos 22 al 23, dice, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al ser humano le basta cometer en su vida un solo pecado, uno.
No importa qué tipo de pecado sea, un mal pensamiento, una mentira, codiciar algo, para que la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplique sobre el alma. Entonces el alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, esta es la realidad, la cruda realidad bíblica, ya no importa si el ser humano de ahí en adelante ya no peca nunca más, si es que pudiera dejar de pecar, o no pecar nunca más, ya no importa. De momento que el ser humano abandonó el estado de niñez, el estado de inocencia, y ahora adquirió la plena conciencia de sus actos, ya dejó de ser inocente como un niño, de ahí en adelante el ser humano queda expuesto, digamos, a que cualquiera sea lo que él haga o deje de hacer, a plena conciencia de sus actos, que contraríe la moral de Dios, estando a pleno conocimiento de sus actos, entonces queda expuesto a que se le juzgue haber cometido un pecado. Porque el pecado se comete a conciencia, es decir, a plena conciencia. Los niñitos no están exentos porque los niños todavía no han desarrollado su plena conciencia, no saben lo que hacen a plenitud. Es por eso que el Señor dice de los tales, de los pequeñitos, es el reino de los cielos. Pero ya cuando el ser humano deja de ser niño y entra a la plena conciencia, dice, por ejemplo, Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, la persona peca por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, porque ahora el ser humano cuando deja de ser niño, ya sabe lo que es bueno o malo. Entonces el ser humano, dejando de ser niñito, inocente, entrando a la plena conciencia de sus actos, queda expuesto a que cualquier acción de él que contraríe la moral de Dios, a plena conciencia de sus actos, se le va a configurar un pecado. Entonces va a quedar expuesto a la condena. Cualquier cosa que el ser humano haga, sabiendo que es malo, haciéndolo, ya sabiendo lo que es bueno y malo, se le va a configurar un pecado. Se le va a juzgar como que cometió un pecado, ¿verdad? Y un solo pecado basta. Fíjense que a Satanás le bastó un solo pecado de pensamiento para ser expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13-14. Ahí dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, temer a Dios, cuánto derribado eres, al Seol. O sea, Satanás no lo hizo, pero lo pensó, ser igual a Dios, subir al cielo, ¿ya? Entonces, un pecado de pensamiento le bastó a Satanás para ser expulsado del cielo. Uno. A Adán, el primer hombre que Dios puso en el huerto, le bastó un pecado, comer del fruto que Dios le mandó no comer, para ser destituido del huerto del Edén. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Ya, entonces, habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá, y sabiendo que todos nosotros por lo menos hemos pecado una vez por lo menos, todos pecaremos mucho más que una vez, pero por lo menos una vez pecamos, en ese momento nuestras almas quedaron sentenciadas a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado sentenciada a la muerte, ya no importa si el ser humano no peca más, una vez que el ser humano cometió su primer pecado dejando el estado de niñez, no hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia, la muerte de su alma, quede sin efecto. No se negocia la sentencia, ¿me entienden? No hay moneda de cambio contra la sentencia de la muerte del alma que adquirió el ser humano por pecar. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? En el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra metanoia se traduce al español como arrepentimiento. Entonces, dentro del mundo cristiano evangélico, por ejemplo, o el mundo católico, el arrepentimiento que Dios empezó a demandar no se desconoce, no es enseñado, porque no se tiene idea de qué tipo de arrepentimiento es el que Dios está demandando. La mayoría de la gente del mundo evangélico, ellos dicen que el arrepentimiento está vinculado con el pecado. ¿Entiendes? Me gustaría, si alguien me dice si se está oyendo bien la voz, porque hay mucho viento y está muy helado, súper helado acá en la quinta región, en Chile, en la zona central de Chile. Entonces, la palabra metanoia en griego, sus derivados, metanoia o metanoiaite o metanonaite o metanaya, metanoioite, metanopopaite, son derivados de la palabra metanoia. Traducido al castellano significa arrepentimiento. Entonces esa palabra no se conoce, arrepentimiento.
Entonces, en términos generales, para que se pueda entender el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, cuando Cristo inició su ministerio de salvación, comenzó a demandar, en Marcos 1.15, Marcos capítulo 1, versículo 15, Cristo comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está la palabra, arrepentíos. Después advierte el Señor en Lucas 13, versículo 1 al 5, diciendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. En Romanos 2.5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ahí no se está hablando el arrepentimiento vinculado a los pecados. No. Por lo tanto, es otro tipo de arrepentimiento. Ya, entonces, en Hechos 4.12 también, en Hechos 17, versículos 30 al 31, el apóstol Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí nuevamente la palabra que se arrepientan, arrepentimiento. Entonces, cuando uno examina los rollos originales, con el idioma griego antiguo con el cual fueron escritos los rollos originales, el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, uno lee la palabra metanoia, metanoiaite, metanoiaite, dependiendo de la expresión gramatical y el contexto en que está siendo escrita la palabra. Pero siempre el prefijo es meta. Y meta, en griego, significa cambio, ¿ya? Meta significa cambio. Ese es el prefijo. Es lo que indica, ¿cierto?, que va a cambiar. Meta, cambio. Lo que viene después, ¿ya?, es lo que va a cambiar. Por ejemplo, la palabra metamorfosis significa un cambio, una transformación de la forma. Es cuando un gusano experimenta una metamorfosis, es un cambio en la forma corpórea del animal, del cuerpo. O sea, cambia de gusano a mariposa. Le ocurrió una metamorfosis. Esa es la palabra metamorfo. Entonces, el prefijo es meta. Lo que va a cambiar es la forma. Morfo, morfología. ¿Entienden? Ahí cambió la forma. Entonces, la palabra es metamorfo. Metamorfo, cambio. Meta es cambio. Morfo, la forma. De ahí viene la palabra metamorfosis, ¿ya? Cuando en las Olimpiadas, por ejemplo, los atletas van a correr la carrera de 4x4 o la de 100 metros plano, ellos tienen que llegar a la meta, ¿verdad? Entonces lo que ocurre ahí es un cambio de régimen, cambio de intensidad, de desplazamiento. Cuando se dispara, el juez dispara la pistola, ¡pah!, y entonces empiezan a correr los velocistas, ellos van desplazándose a máxima intensidad, a máximo régimen de desplazamiento. Entonces, cuando llegan a la meta, cambian la intensidad de desplazamiento, cambian el régimen de desplazamiento. En una primera instancia, al disparar el juez la pistola, ya preparados, listos, ¡pah!, y empiezan a correr la carrera los velocistas en la Olimpiada. Entonces, en ese momento inicial, el régimen, la intensidad de desplazamiento es a máxima velocidad para poder llegar a la meta, la medalla de oro, y no llegar segundo ni tercero. Pero cuando se llega a la meta, lo que cambia ahí es la intensidad de desplazamiento, es la intensidad de régimen, porque hay un cambio. Eso es meta, cambio. Por ejemplo, cuando se habla de metaverso es otro universo, es un cambio de universo. Ahí está el prefijo meta. Meta indica el cambio. Eso es meta, cambio. Lo que va a cambiar es lo que viene después del prefijo. Verso, o sea, universo. Metaverso, cambio de universo. Metafísico, por ejemplo, metafísica. Primero hay un espacio físico-temporal, ¿ya? Pero después de eso, hay un espacio atemporal y adimensional. Es otro espacio, atemporal, adimensional. Es metafísico, hay una meta, un cambio de estado, ¿ya? Los seres humanos estamos viviendo en un espacio físico-temporal en este mundo. Pero al morir, el ser humano cambia de estado a un estado eterno, atemporal y adimensional. Meta, cambio. Bueno, espero que se haya entendido la palabra metanoia. Noia en griego es mente. Noiaite, pensamiento de la mente. Entonces, metanoia significa cambio de los pensamientos.
Es un cambio, metanoia. Cambio de pensar, de la manera de pensar, cambio de idea, es un cambio en el parecer. En términos muy generales, para que se entienda, lo que Dios está exigiendo al demandar al hombre que se arrepienta es un cambio de idea, aquí, en los pensamientos. Tiene que cambiar los pensamientos. Pero pensamientos respecto de qué. Miren, para dar un ejemplo, una persona dice, me parece buena idea, creo que es buena idea estudiar medicina. Me parece que es buena idea porque si yo soy doctor, soy médico, voy a tener un buen estándar de vida, voy a poder comprarme un buen departamento, tener un buen nivel social, va a ser agradable mi profesión, voy a ganar buen dinero. Me parece que es buena idea estudiar medicina. Sí, me parece bien, creo que es una buena idea, me parece que es buena idea. Entonces la persona entra a la universidad, a la facultad de medicina, y empieza a estudiar medicina. Después de un tiempo se titula, se gradúa, se recibe el título de médico y entra a la vida profesional. Pero después de un tiempo, esta persona dice, wow, tengo que estar cubriendo turnos nocturnos, trasnochando, cambio el sueño, me cambia el sueño, no me gusta esta actividad de médico. Tengo que estar en los hospitales rurales. Mi vida es muy sacrificada porque estoy viendo mucha gente agonizando en el hospital, gente enferma. No era lo que yo pensaba. Y además que el sueldo no es tan grande. Yo el sueldo lo voy a ir aumentando a medida que voy haciendo carrera como médico. Entonces no era lo que yo pensaba. Yo me arrepiento de haber estudiado medicina. Aquí cambio de idea. Al principio tenía una idea de que era bueno estudiar medicina. Pero ahora cambio de idea, acá en la mente. Ahora digo, mala idea. Tuve una mala idea al pensar que era bueno estudiar medicina. Me arrepiento de haber estudiado medicina. Entonces lo que cambió fue la idea que él tenía, el parecer. Me parecía que era buena idea, pero ahora viendo todo lo que significa ser médico en hospitales rurales, tan sacrificado que es, trasnochar, ver tanta gente enferma, adolorida, tener que estar en contacto con gente que fallece. No, me parece que fue una mala idea. Me arrepiento del estudio de medicina. Ocurre aquí. Es el cambio en el parecer, cambio en la mente. ¿Ya? Entonces, ese es el arrepentimiento que Dios demanda. Un cambio mental. Metanoia, cambio de mente. Metanoité, cambio de los pensamientos. ¿Ya? Siempre el Señor demanda al hombre que cambie sus pensamientos. Por ejemplo, en Isaías 55:7, el profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo. Isaías 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Ya? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, Dios está demandando que el hombre cambie sus pensamientos que tiene. Pero pensamientos respecto de qué. Ahora, miren, dentro del vasto mundo religioso cristiano, tenemos exponentes como por ejemplo Gary Lee, Armando Alducin, David Diamond, Jimmy Swaggart, tanta gente, el pastor Sierra, grandes pastores evangélicos, ministros que predican, escatólogos, teólogos. ¿Y saben lo que ellos dicen? Ellos dicen, en forma muy errada, engañosa diría yo, ellos establecen que el arrepentimiento que Dios demanda en Marcos 1:15 tiene que ver con los pecados. Ya, porque miren, un pecado es una mala obra, ¿verdad? Cuando uno miente, cuando cae en fornicación, cuando bebe alcohol, fuma, roba, miente, comete malas obras. Entonces inicialmente la persona comete estas malas acciones y la persona dice, no, estuvo bien. Evalúo que estuvo bien lo que hice. Se merecía esa persona que yo le robara lo que tiene. Se merecía que yo le dijera esas malas palabras. Oye, pero ofendiste a tu esposo, ofendiste a tus hijos. No, se lo merecían, estuvo bien. Entonces lo que suponen estas personas como Armando Alducin, Gary Lee, estos pastores pentecostales, bautistas, todos los que están en las religiones, en los púlpitos, predicando, lo que ellos hacen creerle a la gente, erróneamente, es que el arrepentimiento que Dios demanda tiene que ver con los pecados. O sea, arrepiéntete de tus pecados para que tú seas salvo. Y luego deja de pecar. No hay nada más engañoso que eso no es lo que Dios demanda. Es todo lo contrario. El arrepentimiento,
Cuando ocurre el arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros siempre pecaremos hasta que nos muramos. Vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Pero señores como Armando Alducin, Dante Gebel, Cachiluna, Gary Lee, David Diamond y un largo etcétera de pastores evangélicos, y yo diría que también los sacerdotes católicos lo colocan al revés, contrariando el arrepentimiento bíblico para salvación. Entonces, hay un arrepentimiento para ser salvo y hay arrepentimiento para que uno le vaya bien en esta vida. Un arrepentimiento de los pecados. O sea, reconócete que hiciste mal, que mentiste, que robaste, que eso estuvo bien. Entonces la persona cambia la evaluación que tiene de lo que él hizo. En una primera instancia, el ser humano dice, estamos hablando del arrepentimiento de los pecados. ¿Estuvo bien lo que hice? No, estuvo bien. No tengo por qué yo cambiar de idea de respecto a lo malo que hice. Creo que estuvo bien. Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Cambia la forma de evaluar cómo tú evalúas lo que hiciste. Lo que hiciste estuvo malo y tú piensas que estuvo bien. Eso es arrepentimiento de los pecados. Me arrepiento de haber mentido, me arrepiento de haberte ofendido. Pensaba que te lo merecías, que estuvo bien, pero haber mentido, haber fornicado, haberte golpeado, haberte ofendido. Pero ahora me arrepiento, cambio de idea respecto a lo que yo te hice, estuvo mal, me arrepiento de mis pecados, ¿ya? Entonces el arrepentimiento de los pecados es un cambio en la forma de pensar respecto de cómo juzga el ser humano la acción cometida. La acción cometida fue pecaminosa, pero él no lo reconoce. Entonces arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has cometido una mala acción, que mentiste, que robaste, que estafaste, que dañaste a tu prójimo y también violaste los mandamientos morales del Señor, de Dios. Dios dijo, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, y tú has cometido adulterio, has fornicado, has engañado, has codiciado. Entonces yo me arrepiento de mis pecados. Ya, pero ese arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. No lo es. Y es eso lo que enseñan en el mundo evangélico. Arrepiéntete de tus pecados. No, eso no hay que hacerlo para ser salvo. O sea, hay que arrepentirse de los pecados para que le vaya bien a uno en la vida, para que no reciba las consecuencias por pecar, ¿verdad? Porque siempre el pecado trae un montón de tipos de condena, de tipo moral, que se van a manifestar en distintas pérdidas, ¿eh? Pérdida de la salud, porque la persona es promiscua, está cometiendo fornicación, está infectando su cuerpo con enfermedad de transmisión sexual, se está robando, lo van a perseguir, va a perder la paz, va a perder el respeto de sus hijos, si son mentirosos. Entonces la persona tiene que cambiar las conductas pecaminosas y arrepentirse de eso, reconocer que ha pecado, arrepentimiento de los pecados, para que le vaya bien en la tierra, para que no sea objeto de las condenas que se vienen por pecar, que van a acarrear muchas pérdidas financieras, porque el pecado trae pobreza, trae miseria el pecado. Cuando uno cae en las drogas, la persona ya no trabaja porque está en las drogas, vende todo lo que tiene para comprar más drogas. El pecado trae pobreza, trae miseria, trae angustia. Eso es lo que contrae el pecado, ¿verdad? Entonces, a la persona le conviene arrepentirse de sus pecados y cambiar su conducta, reconocer que hizo malo, arrepentirse de sus pecados para que le vaya bien en la tierra. Ya, pero ese arrepentimiento de los pecados para que a uno le vaya bien, para que tenga una buena relación con Dios, ese arrepentimiento de los pecados en manera alguna es el arrepentimiento para salvación. No lo es. No lo es. Entonces, sabiendo que el arrepentimiento es un cambio de idea, un cambio de parecer, el arrepentimiento para salvación es un cambio de parecer respecto a la condición en la que el ser humano se encuentra ante Dios. ¿Ya? Esto es muy importante. El arrepentimiento para salvación es un cambio de idea respecto de cómo el hombre se encuentra ante Dios. ¿Qué piensa el ser humano de sí respecto de cómo se encuentra ante Dios? Inicialmente, por eso tiene que haber un cambio de idea, cambio de pensar. Inicialmente el ser humano piensa que es pecador, pero él puede dejar de pecar. O sea, él tiene la facultad moral para dejar de pecar en lo absoluto. Que él puede llegar a la sublimación moral. O sea, que él puede llegar a un punto en su vida en que de ahí en adelante ya no peque más. Ya, pero esa idea está errada. No, porque eso no va a suceder nunca. Jamás el ser humano podrá llegar a un punto en su vida en que a partir de ese punto ya no peque más. Eso jamás le va a pasar. Entonces, ¿usted entiende ya el cambio que tiene que ocurrir en el ser humano? Es el cambio
de idea respecto de cómo el ser humano se encuentra ante Dios. El ser humano piensa, antes de que le ocurra el arrepentimiento para la salvación, antes que le ocurra el cambio en la idea de pensar, en la forma de pensar respecto de cómo se encuentra ante Dios, el ser humano piensa que él no es tan pecador como los demás. Siempre dice que los demás son más pecadores que él. O sea, el ser humano en lo moral hace diferencia entre una persona y otra, en lo moral. Y Romanos 3, versículo 22, dice, porque no hay diferencia en lo moral, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es Romanos 3, versículo 22 al 23. En Romanos 2, versículo 1 al 5, la palabra del Señor dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces dice, y piensas esto, Romanos 2, versículo 3, y piensas, ahí está, y piensas esto, tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, a que tú cambies de idea respecto a cómo tú piensas que te encuentras ante Dios, que tú dejes de abrogarte una falsa superioridad moral ante los demás, porque ante los ojos de Dios somos iguales en lo moral, somos todos iguales de pecadores. Cambia tu manera de autopercibirte en tu mente respecto a los demás, respecto de Dios, respecto de cómo te encuentras moralmente ante Dios. Vas a pecar hasta que te mueras, al igual que los demás, y no quieres pensar así. Tú quieres pensar que tú puedes dejar de pecar. No reconoces una ley del pecado que está en tus miembros, que la está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14-25. El apóstol Pablo dice, ya siendo salvo, ya siendo el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, en esa condición dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo, ya siendo apóstol del Señor, a la iglesia de los gentiles, está reconociendo que el pecado mora en él. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el pecado mora en él, está reconociendo una ley del pecado que está en sus miembros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14-25, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama, angustiado el apóstol Pablo, y era el apóstol del Señor, pues ya era apóstol ya era siervo del Señor, un hombre en completa santidad, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios como ningún otro apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo estaba reconociendo públicamente que el pecado seguía morando en él, que seguía siendo un pecador. Entonces, esto contradice lo que dice Armando Alducin, por ejemplo. Armando Alducin, que es un doctor, supuestamente, doctor no sé en qué, en teología me imagino, que es mexicano, él siempre dice desde el púlpito, cuando termina de hablar escatología, ocupa casi todo su tiempo hablando profecía, escatología, y deja 5 minutos al final de sus mensajes para decirle a la gente, ¿quieres ser salvo tú? Arrepiéntete de tus pecados. Para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. Pero eso es mentira, es una mentira. Para que tú seas salvo, arrepiéntete. Pero no de tus pecados. Tiene que ocurrir aquí. Arrepentimiento es cambio de pensamiento. Ese pensamiento tiene que ocurrir aquí. Cambiar mi pensamiento respecto de qué. Respecto de cómo piensas tú que te encuentras ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. Miren, cuando Adán en el huerto cometió su primer pecado, comió del fruto que Dios le mandó no comer, Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, de inmediato la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre Adán. Porque Dios le dijo, en Génesis 2, versículos 16 al 17, le dijo Dios a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió, el mismo día.
murió espiritualmente, quedó muerto espiritualmente. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre su espíritu, quedó muerto espiritualmente, con necesidad de que Dios le hiciera nacer su espíritu de nuevo, por supuesto, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 28:32. Entonces, los muertos espirituales no pueden ir al cielo. Entonces, de ahí en adelante, el hombre tiene la necesidad de que Dios le haga volver a nacer su espíritu. Entonces, eso es lo que el hombre tiene que pensar. Que por haber pecado, habiendo dejado su estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre su espíritu. Entonces, el hombre tiene que pensar que está muerto espiritualmente. Pero el hombre inicialmente no piensa así. Para llegar a pensar así, tiene que leer la Biblia. O sea, la lectura sistemática de la palabra del Señor le ayuda a que el hombre conforme su mente a la Biblia, a lo que Dios dice de nosotros y que está en la Biblia. Entonces, el arrepentimiento para salvación no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. La persona inicialmente, por ejemplo, otro ejemplo, una persona dice, me parece buena idea pedirle matrimonio a mi novia. La persona está de noviazgo, tiene una novia, el chico, el hombre, el joven, dice, me parece buena idea pedirle matrimonio a mi novia. Creo que es buena idea porque me gusta la chica, estoy enamorado de ella, veo que la chica me hace reír, me alegra la vida, la paso bien con ella. ¿Para qué más? Pues si con eso lo tengo todo, ¿para qué voy a hacer más regodión? Creo que es buena idea pedirle que se case conmigo, casarme con mi novia. Porque la chica es bonita, me gusta su forma de ser, me gusta cómo camina, cómo se peina, cómo se ríe. Estoy enamorado de ella. Así que me parece buena idea casarme y pedirle matrimonio. Entonces el chico se casa con su novia, pero el tiempo después, ya andando el matrimonio, pasando un tiempo de estar casado, él empieza a darse cuenta que la que era su novia, que ahora es su esposa, pasa todo el tiempo en la casa de su mamá. Y cuando llega él del trabajo, llega a la casa, está toda sin asear, no está barrida, está desordenada las camas, los platos están sin lavar, él tiene que lavar los platos. Entonces él dice, wow, viendo todo lo que está ocurriendo en mi matrimonio con mi señora, me parecía buena idea casarme con mi novia, pero ahora me parece que fue mala idea. Cambio de parecer aquí. Me arrepiento de haberme casado con mi novia. Me arrepiento. No fue buena idea. Me duele haberme casado con esta chica. Me arrepiento, pero ya me casé ya. O sea, me parecía buena idea pedirle matrimonio a mi novia. Me parecía que era buena idea. O sea, un parecer. Pienso que es buena idea. Eso es antes. Pensaba él. Pero ahora piensa que fue mala idea. Escogió mal, porque la chica es floja, no lava los platos, pasa todo el tiempo en la casa de la mamá, asume su condición de ser esposa, se gasta todo el dinero, es buena para gastar plata, se farrea todo el sueldo en puras tonteras que no sirven para el hogar. Entonces la persona que pensaba que era buena idea pedirle matrimonio a su novia, ahora piensa que fue mala idea. O sea, cambian el pensar. Pensaba que era buena idea, pero ahora viendo todo lo que está ocurriendo en el matrimonio, pienso que fue mala idea. Cambian el pensar. Ya, eso en griego es metanoia. Cambian el pensar, cambio de idea, cambio de parecer. Me parecía que era buena idea, pero ahora me parece que fue una mala idea. Aquí, cambio de parecer interno en los pensamientos, en la mente. Me arrepiento de haberme casado con mi novia. Me arrepiento de haberle pedido matrimonio. Fue una mala idea. Pensaba que era buena idea, pero me arrepiento. Ya, entonces el arrepentimiento para ser salvo es la demanda que hace el Señor al hombre, de que el hombre cambie su manera de pensar respecto de cómo se encuentra ante Dios. Ahora, Dios le hace un llamado al hombre a que reflexione. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste una fantasía sexual? ¿Por qué? ¿Por qué le mentiste a tu mamá? ¿Por qué mentiste a tu esposa? ¿Por qué mentiste a tus hijos? ¿Por qué le mentiste a tu subalterno? ¿Por qué le mentiste a tu vecino? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? Porque estás moralmente corrompido. Porque tú no tienes la moral que tiene Dios. Moralmente estás corrompido.
O sea, no, tu moral está corrompida y lo va a estar hasta que te mueras. Ese aspecto moral de tu esencia, el apóstol Pablo la llama ley del pecado, que está en nuestros miembros físicos del cuerpo. Siempre el cuerpo tiene apetitos pecaminosos, deseos sexuales que tienen que ser satisfechos. Entonces los deseos sexuales van a ser satisfechos por las malas o por las buenas. Por las buenas, en casamiento, ¿verdad? Yo me caso con mi novia y ahí puedo tener sexo por las buenas, ¿ya? Según lo que Dios estableció el matrimonio para tener sexo. Pero si no lo satisfago por las buenas, lo voy a satisfacer por las malas. Fornicando, adulterando el matrimonio, cometiendo adulterio, cometiendo fornicación, masturbándome mentalmente o la mano, violando personas, o por las buenas o por las malas, porque el cuerpo pide sexo, el cuerpo es sexual. Es hombre y mujer, y fueron creados para el complemento. Entonces, si esa necesidad sexual no se satisface por las buenas, o sea, en el matrimonio, según el orden creacional de Dios, porque Dios creó el sexo para el matrimonio, entonces se va a satisfacer por las malas, pero de que tiene que satisfacerse, tiene que satisfacerse, por eso se masturban los niñitos. El ser humano tiene que producir esperma, hay una multiplicación de esperma en los compañones. La mujer también tiene que ovular. O sea, el ser humano es sexuado físicamente, el cuerpo físico. Entonces esa necesidad sexual la va a cubrir, la va a satisfacer por las buenas o por las malas, pero de que las va a tener que satisfacer, las va a tener que satisfacer. Entonces mejor que los jóvenes se casen a temprana edad, para no cometer fornicación, adulterio, para no estarse masturbando, no estar viendo pornografía. ¿Me entienden? Entonces, el Señor Jesús dijo en Mateo 5, versículo 27, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, tendría que ser una persona muy negacionista de esta realidad, muy negacionista, que la niegue, de que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, pecamos de pensamiento sexualmente. Siempre nosotros vemos a alguien del sexo opuesto que nos atrae y se nos despierta un deseo. No lo podemos evitar porque eso es propio de la naturaleza humana, porque tendría que ser un tipo muy negacionista de esta realidad. Todos pecamos de pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pequé? ¿Por qué tuve este acto que es impuro? ¿Debía yo satisfacerme con la mujer de mi juventud, con mi novia, con la cual me casé? ¿Por qué tengo que estar viendo la belleza de una mujer que no es mi esposa? Porque estoy corrompido moralmente. 2 por 2 da 4. Entonces el hombre es negacionista de esta realidad. El hombre dice, yo me voy a arrepentir de mis pecados y de ahí no peco más. Es que no puedes no pecar más. Reconócete que jamás podrás no pecar más. Jamás podrás llegar a un punto en tu vida que de ahí en adelante no peques más. Eso jamás te va a suceder. Pero eso es lo que predican en el mundo evangélico. Arrepéntete de tus pecados y no peques más. Haz un cambio conductual. Cambia tu conducta. Si antes tomabas, no tomes más. Si antes fumabas, no fumas más. Si antes mentías, no fumas más. Y de ahí en adelante no peques más. Si no se puede no pecar más. Vamos a pecar hasta que nos muramos. Lo que pasa es que hay que entrar en una santificación, ¿verdad? Darle pelea al pecado, combatir contra el pecado. Pero que el ser humano llegue a un punto en su vida en que alcance la sublimación moral, que de ahí en adelante nunca más peque, le será imposible. Ya. Entonces el arrepentimiento para salvación. Metanoia. Me arrepiento. Yo tengo que arrepentirme, tengo que cambiar los pensamientos que tengo respecto de cómo yo me encuentro ante Dios, en el aspecto moral. Significa que yo tengo que rendirme a la realidad de que yo siempre voy a ser un pecador, siempre voy a faltar a la moral de Dios, siempre. Y por haber pecado, ahora contraje una condena espiritual y judicial. La condena espiritual es que mi espíritu murió, y yo necesito nacer de nuevo espiritualmente, lo necesito imperiosamente. Cuando la persona no se arrepiente para salvación, no reconoce que necesita nacer de nuevo, no lo reconoce. Cuando la persona no se arrepiente para salvación, no reconoce que quedó sentenciado a la muerte del alma. ¿Por qué Dios tendría que condenarme al infierno? ¿Al infierno? Si yo no le he hecho mal a nadie. ¿Por qué si un Dios que yo pienso que es puro amor, tendría que a mí sentenciarme mi alma al lago de fuego? ¿Por qué si yo no le he hecho mal a nadie? Si yo soy buena persona. Entonces, eso es lo que Dios pide, un cambio interno en los pensamientos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. La palabra en griego es metanoia. Metanoite, metanoia, metanonaite. Entonces, logran ustedes darse cuenta
del atentado que hace el mundo evangélico a la palabra del Señor? ¿Cómo cambia el concepto del arrepentimiento? Le hace creer a la gente que el arrepentimiento para salvación, el que Dios demanda, es de los pecados. Arrepiéntete de tus pecados. O sea, tú juzgaste que lo que hiciste no era malo, cambia de pensar. Fue malo, fue pecaminoso. Arrepiéntete de tus pecados. ¿No? Eso es. Y no peques más. Porque si tú te arrepientes de todos tus pecados, se supone que no pecas más. Se supone. Pero eso es mentira. Tú no puedes dejar de pecar, no pecar más. Será imposible. Hay gente con la mente tan cauterizada, digamos, la conciencia cauterizada, la mente corrompida, que cuando el Señor habla en el pasaje de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, cuando el Señor le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces, dicen ellos, ¿ven que Dios le dice no peques más? Lo que está diciendo el Señor a la mujer adúltera es, vete y no sigas cometiendo más adulterio. Yo sé que tú estabas cometiendo adulterio, lo que pasa es que el juicio estaba viciado, porque no trajeron al adúltero. El juicio, según Dios, correspondía en ese juicio ser traído la adúltera y el adúltero, los dos. Así decía la ley de Dios. Pero los fariseos, para sorprenderle en alguna falta al Señor, para hacerle caer en alguna trampa, para juzgarlo de un ignorante en la ley, un falso maestro, trajeron solamente a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Entonces le dijeron, según Moisés, él dice que esta mujer tiene que ser apedreada. Bueno, ¿y dónde está el adúltero? Por eso es que el Señor escribía en tierra, porque Dios dio la ley con el dedo, con su dedo, de las tablas de piedra. Y ahí decía, en la ley levítica, que debían ser traídos los dos, el adúltero y la adúltera, para ser enjuiciados, con testigos. Y si se comprobaba que habían cometido adulterio, tenían que ser apedreados. Pero aquí solamente le trajeron a la mujer adúltera nada más. Por supuesto que habían sido sorprendidos en adulterio, eso era cierto. Pero la trampa era que no le trajeron al hombre. Entonces el juicio no correspondía a desarrollarlo, está fuera de lugar el juicio, estaba viciado. Era un juicio que no correspondía realizarlo, porque faltaba el adúltero, faltaba la otra persona. Entonces el Señor dijo, escribiendo en tierra, dando a entender que Él era Dios, Él había dado los mandamientos, escritos con su propio dedo en las tablas de piedra, escribía en tierra el Señor, haciéndole mirar a la ley, ¿verdad? A los acusadores fariseos. Pero como ellos insistieron, dijeron, ¿qué dijo Moisés? O sea, dijo Moisés que había que apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Entonces el Señor se incorpora, se levanta, se pone en pie y dice, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Y esto es muy importante. Aquí estamos hablando de fariseos, celosos del cumplimiento de los mandamientos del Señor. Entonces el Señor apela a las conciencias de los fariseos. Se supone que los fariseos no habían pecado, ¿verdad? Vivían una vida santa. Pero el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra. El que esté libre de haber infringido la ley. Porque eso es pecar, infringir la ley. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley divina, de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. No mentirás, no fornicarás, guarda el día de reposo, etc. No codiciarás. Entonces, fue el que esté libre de haber infringido la ley, que nunca la haya infringido, en ningún punto, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra. Entonces la conciencia de los más viejos les acusaba. Tú también eres tan pecador como los demás. Entonces empezaron a soltar las piedras. Sus conciencias le acusaban. Las conciencias de los pentecostales, las conciencias de los bautistas, de los anglicanos, metodistas, presbiterianos calvinistas, católicos, de la congregación Union Church, de la congregación Hermanos Libres, de los luteranos, anglicanos, adventistas, metodistas, bautistas, debieran acusarle, ¿verdad? Porque aquí tenemos los fariseos. No había nadie más celoso del cumplimiento de los mandamientos del Señor que los fariseos. Y ellos también estaban demostrando que tenían pecado. ¿Cuánto más el resto de los seres humanos? ¿Cuánto más yo o usted? Entonces, su conciencia le acusaban y empezaron a soltar las piedras desde el más viejo hasta el más joven. Porque el joven, dice el libro de Proverbios, la necedad está vinculada al corazón del muchacho. Entonces, una persona con más experiencia se da cuenta que somos todos malos. Un viejo debe darse cuenta que somos todos iguales de pecadores. Pero cuando uno es muy joven, le cuesta entender, ¿verdad? Es muy inexperto. Le falta más experiencia vivencial de la vida. Entonces empezaron a soltar las piedras desde el más viejo hasta el más joven. Entonces la mujer quedó sola.
Y el Señor le dice a la mujer adúltera, porque era adúltera. Lo que pasa es que no fue enjuiciada porque el juicio estaba viciado nada más. Y el Señor lo sabía. Entonces el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los acusadores tuyos? Entonces la mujer dijo, no están, Señor. Se fueron tus acusadores. Entonces el Señor le dijo, no están los que te condenaban, se fueron todos. Sí, Señor, no hay nadie que me condene, se fueron todos. Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no cometas más adulterio, mujer adúltera, porque a la otra te van a apedrear. A la otra te van a traer el adúltero y te van a apedrear. No cometas más adulterio, déjate de estar cometiendo adulterio. Vete y no cometas más adulterio. Vete y no peques más. El Señor no le dijo, vete y nunca más mientas, nunca más robes, nunca más forniques, nunca más tengas malos pensamientos. No, porque eso no es imposible a nosotros. Pero en las mentes, en las conciencias cauterizadas de mucha gente religiosa, que está metida en las religiones pentecostales, adventistas, de la religión, ya sea católico o protestante al catolicismo, ellos piensan que ellos pueden llegar a la sublimación moral. Ellos piensan que ellos pueden llegar a un punto en su vida en que de ahí en adelante no pequen más. Es imposible. Entonces a ellos les falta el arrepentimiento para salvación. Ellos suponen ellos que ellos se arrepintieron de todos sus pecados. Y de ahí en adelante entraron a la sublimación moral, a la santificación, pero íntegra santificación. Espero que se entienda cuál es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Cuando una persona cometió un primer pecado, y lo cometió porque está moralmente corrompido, porque si no viniera a nacer el ser humano ya estando moralmente corrompido, nunca pecaría. Y porque está moralmente corrompido, peca. Y al pecar, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu y sobre el alma. El espíritu muere y el alma queda con vida, pero con sentencia de muerte. De ahí en adelante es cosa de tiempo. Todo el tiempo que viva el cuerpo. Y ese es el tiempo aceptable para poder arrepentirse y depositar fe en el Evangelio. Por eso que en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, antes de que mueras físicamente. Tienes que reconocer que pecaste porque estás corrompido y vas a pecar hasta que tu cuerpo físico se muera. Porque hay una ley del pecado que te va a hacer pecar que está arraigada en tu cuerpo físico. A menos que tú mueras, vas a pecar. A menos que tú mueras. Si tú mueres, ahí dejarás de pecar. Pero si tú no mueres, vas a pecar. Vas a pecar hasta que te mueras físicamente, hasta que fallezca tu cuerpo. Hasta que tu cuerpo lo entierren en el cementerio. Ahí podrás dejar de pecar. Entonces, el cambio es interno. Entendiendo que arrepentimiento se escribe metanoia en griego. Y meta es cambio. Es el prefijo. Lo que va a cambiar es lo que viene. Metamorfo. Meta es el prefijo. Lo que va a cambiar es la forma. Metamorfosis, cambio de forma. Metanoia. El prefijo es meta. Meta. Lo que tiene que cambiar es la mente. Metanoite. Pensamientos de la mente. Pensamiento de la mente. Noite. Nonaite, pensamiento de la mente. Meta es cambio. Lo que viene, o sea, meta es el prefijo. Lo que viene, el sufijo, es lo que ha cambiado. Metanoiaite. Los pensamientos cambiados. Ese es el arrepentimiento. Cambiar los pensamientos. Me gustaría preguntar si se entiende, por lo menos si se me escucha. Se me está escuchando la voz, el audio. La voz, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha o no? Los que me están viendo en vivo. ¿Alguien me puede comentar si se oye bien? ¿Se oye bien el audio? Bueno, nadie me contesta, nadie me comenta. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Entonces la palabra arrepentimiento, en la Biblia está en Marcos 1:15, así comenzó el Señor su ministerio de salvación demandando estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! Ahí está la palabra arrepentimiento. ¡Arrepentíos! Y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si la persona no se arrepiente, le será imposible creer
que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, no, ahí nos dio la vida eterna. Porque va a estar confiando erróneamente, digamos, en forma errónea, letal diría yo, letalmente va a estar confiando, va a estar creyendo que Dios supuestamente le está demandando algo al ser humano. Aparte de lo que hizo Cristo, que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y eso bastó para darnos la vida eterna, aparte de lo que hizo Cristo, para poder obtener la vida eterna, Él va a estar pensando como que Dios le está pidiendo hacer algo más de su parte. Aparte de lo que Cristo ya consumó en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Pero Él no lo va a poder creer porque va a estar con la idea de que Él puede dejar de pecar. ¿Me entienden? Para que el hombre pueda creer de todo corazón en el Evangelio, creer que el solo hecho de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, ese solo hecho bastó para darnos la vida eterna, Él tiene que renunciar a sí mismo. ¿Entienden lo que significa renunciar a sí mismo? ¿Entienden eso? ¿Qué significa renunciar a sí mismo? O sea, yo renuncio a mí, en cuanto a la salvación de mi alma, a algo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Como que supuestamente Dios me estuviera pidiendo a mí que yo hiciera algo de mi parte, aparte de lo que hizo Cristo. La sola fe en el solo sacrificio de Cristo bastó para obtener la vida eterna en nosotros. Pero eso hay que creerlo. Para poder llegar a creerlo, que esa es nuestra sola fe en lo que hizo Cristo en la cruz, en el único y solo sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nuestra sola fe en ese único sacrificio que hizo Cristo en la cruz, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, bastó para darnos la vida eterna, para poder creer de todo corazón en eso solamente, en la sola fe en ese solo sacrificio, la persona tiene que arrepentirse. Porque si no cambia la manera de autopercibirse, va a estar pensando erróneamente que Dios supuestamente le está pidiendo algo más hacer o dejar de hacer al ser humano. Entonces el ser humano no arrepentido va a leer, por ejemplo, Apocalipsis 3:16. En Apocalipsis 3:16 lo que el Señor está hablándole a su iglesia es acerca de la situación tan tibia que tiene, tan falta de fervor. Está reprendiendo severamente el Señor a su iglesia última en la tierra, a personas como yo. Nos llama tibios, ¿verdad? Pero eso es una reprensión manifiesta, eso no es condenación. Por eso que el Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ten fervor. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Porque tú dices que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad y no sabes que eres un pobre y miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres, te aconsejo, se está aconsejando a sus hijos que son tibios. Ya son de Él, ya están en el interior de Cristo. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. Pero no lo hace, es una reprensión manifiesta. Es como una mamá que le dice al niño, vas a ver cuando lleguemos a la casa. Te vamos a ir a votar con tu papá a un asilo de huérfanos. Vas a ver nomás. Vas a ver por portarte mal. Es una reprensión manifiesta. Pero una persona que no se ha arrepentido y que no ha creído con fe en el Evangelio, va a estar pensando que Apocalipsis 3:16, cuando Cristo dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, él va a estar pensando que es un requisito extra a lo que hizo Cristo, que supuestamente el Señor le está pidiendo cumplir a la persona. ¿Me entienden? Eso va a estar pensando. Lo cual no es cierto, eso es una reprensión manifiesta. Una persona que no se ha arrepentido y que no ha depositado fe en el Evangelio, porque no se ha arrepentido. Depositar fe en el Evangelio basta para la salvación del alma. La sola fe en el Evangelio, la sola fe en el único sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz, en el solo hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, eso bastó para darnos vida eterna. Y la sola fe en este sacrificio nos permite hacer efectiva la salvación del alma, la vida eterna. Y nada más. Es la sola fe en el solo sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Eso bastó. Pero por una persona que no se arrepiente y no deposita fe en el Evangelio, por supuesto, porque no se arrepiente, por eso no deposita fe en el Evangelio, para él no le basta. No le va a ser suficiente. El solo hecho de que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, no le va a ser suficiente. ¿Entienden? A él supuestamente a él, según lo que él piensa, erróneamente, lo que sí va a bastar, lo que por fin va a bastar para poder obtener la vida eterna, es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, como dice el Evangelio en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, más que yo deje de ser tibio. Porque si Cristo en la cruz murió por mis pecados, como dice el Evangelio en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, pero si yo no dejo de ser tibio, igualmente me vomita la boca y me voy al infierno. Entonces me está pidiendo Dios que yo deje de ser tibio, aparte de lo que hizo Cristo en la cruz, según lo que yo pienso, erróneamente, ¿entiendes?
Porque esa persona no ha cambiado la forma de autopercibirse. Sigue pensando que él puede dejar de ser tibio, sigue pensando que él puede, para poder ser salvo, como que Dios le está pidiendo que el hombre deje de ser tibio para poder ser salvo. O para poder por fin ser salvo. ¿Entienden? Una persona que no se ha arrepentido para salvación, y por lo tanto jamás va a poder depositar fe en el Evangelio para ser salvo, una persona que dice, en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la persona va a decir, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, pero eso no bastó. Lo que según Él, según lo que Él piensa, va a bastar es que yo guarde santidad. Porque si Cristo murió por mis pecados en la cruz y así me salvó, pero yo no guardo santidad, no veré al Señor y me voy al infierno. Entonces la persona no se arrepintió. Entonces es una persona que no va a poder creer con fe en el Evangelio. Como el único medio, la sola fe en el Evangelio es el único medio para hacer efectiva la salvación del alma. Pero él no lo va a ver así porque él piensa que él tiene que dejar de vivir una vida en santidad. Porque si no vive una vida en santidad, se va al infierno. Se va a estar confiando en él. Entonces el arrepentimiento permite la renuncia. Que la persona renuncie a la persona. Yo renuncio a mí. No hay nada mío que Dios me esté pidiendo a mí poner de mi parte, aparte de lo que hizo Cristo para la salvación. Mi sola fe en lo que hizo Cristo por mí bastó para que yo obtenga la vida eterna. Basta para que yo tenga la vida eterna. Mi sola fe en el solo sacrificio que hizo Cristo en la cruz basta para yo obtener la vida eterna. Para que la persona llegue a creer esto, que es lo verdadero, la persona tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Por eso el Señor dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no requieren arrepentimiento. Que ellos confíen en sí mismos que son justos. Porque miren, está escrito en toda la Biblia, si lo dice el Señor a través del apóstol Pablo cuando hace un resumen de la Biblia entera, desde Génesis al Apocalipsis. En Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito en toda la Biblia. Entonces estas personas confían erróneamente en sí mismas como que son justas. Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo el Señor esta parábola. 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos como justos, porque como está escrito no hay justo ni aun uno, pero ellos confían en sí mismos como justos. Entonces el Señor dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por uno, que por 99 supuestamente justos, que ellos confían en sí mismos que son justos, pero la verdad es que no hay justo ni aun uno, pero ellos confían en sí mismos que son justos, que por 99 falsos justos, que confían en ellos que son justos, que no requieren arrepentimiento. Y todo ser humano requiere arrepentimiento. Todo ser humano requiere arrepentirse. De hecho, el Señor lo dice en Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. En Romanos 2, versículo 1, dice el Señor, bueno, dice el apóstol Pablo, porque la palabra del Señor está escrita por los apóstoles, ¿verdad? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese es Romanos capítulo 2, versículo 1. En el versículo 3 dice, y piensas esto, apelando a los pensamientos, y piensas esto tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, metanoia, que tú cambies los pensamientos que tienes de ti, porque tú eres tan o más pecador que los demás. Y por haber pecado, moriste espiritualmente, y no te quieres ver así, no quieres pensar que estás muerto espiritualmente. Y por haber pecado, tu alma, que está viva todavía, está sentenciada a la muerte. Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por no querer pensar tu realidad, de cómo tú te encuentras ante Dios, por no querer cambiar la forma de pensar respecto de cómo te encuentras tú ante Dios. Te encuentras moralmente corrompido, igual que yo, igual que el apóstol Pablo, igual que todos los seres humanos que pisan en la tierra. Y por haber pecado, por estar moralmente corrompido,
estás muerto espiritualmente y no quieres pensar que estás muerto espiritualmente, con necesidad de que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo. Por haber pecado, judicialmente estás sentenciado a la muerte de tu alma, porque dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Tu alma está sentenciada a la muerte porque ya pecaste. Un pecado le bastó a Satanás para ser destituido del cielo. Isaías 14, versículos 13 y 14. Un pecado le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén. ¿Cuántos pecados llevamos cometidos nosotros, usted y yo? Usted y yo. Y por eso dice Romanos 3, versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia entre usted y yo. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la compra, porque Dios nos compró en la cruz a nosotros, nuestras almas condenadas, las rescató al precio de su vida. Vida por vida, decía Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Alma por alma. El alma de Cristo en vez de nuestras almas. Él padeció la condena porque el alma de Cristo tenía la inmortalidad. Es inmortal el alma de Cristo. Él podía entrar en muerte y volver a vivir, nuestras almas no. Entonces Cristo nos sustituye la condena en la muerte eterna del alma. Porque es Dios todopoderoso, Él todo lo puede. Él es inmortal. Y nos hereda a nosotros en la cruz la inmortalidad. Judicialmente nuestras almas quedaron inmortales. Es por eso que en 2 de Timoteo 1:10 dice acerca de esta gracia. O sea, es un obsequio la vida eterna, es un regalo. Como dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la dádiva significa un obsequio, un regalo. No es un premio, como que el hombre tenga que merecérselo. Es un obsequio, un regalo de amor de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más el obsequio, la dádiva, el regalo, el don gratuito. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la religión, que está llena de gente no arrepentida, que no han hecho metanoia, ¿verdad? Metacambio, noia mente, metanoiaite, cambio de los pensamientos de la mente, no se han arrepentido para salvación. Ellos presentan la salvación como un intercambio. O sea que a cambio de que Dios me dé la vida eterna, Dios me está pidiendo que yo viva una vida en santidad. Que a cambio de que yo obtenga la vida eterna, Dios me está pidiendo que yo deje de ser tibio. Porque si yo no dejo de ser tibio, entonces Dios no me da la vida eterna. Es circunstancia que la vida eterna es una dádiva, es un obsequio. Entonces hablamos de la gracia, ¿ya? Como dice en Romanos capítulo 11, y si por gracia, ya no es por obras, porque si es por obra, entonces ya no es por gracia. Si por gracia, no es por obras, porque de otra manera la gracia, o sea, las obras ya no son gracia. 1 Corintios 11. Perdón, Romanos capítulo 11. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10, hablando de la gracia, que es recibir sin pedir nada a cambio, Dios, solamente que le creamos su salvación, porque nosotros estamos liquidados. Porque cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento le permite al hombre entender que está liquidado. Al haber pecado una vez, ya no hay forma, nada que él pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. El Señor dice en Mateo 16:26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el original dice, ¿qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Si el alma de él pecó, quedó condenada a la muerte, ¿hay alguna moneda de cambio? ¿Hay algo que Dios me recibe a mí, de mi parte, para que Dios me quite la sentencia, para que yo deje de estar con mi alma sentenciada a la muerte? Nada, las sentencias no se negocian. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma, y eso no se negocia. Entonces cuando el hombre oye lo que está escrito en la Biblia, que dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, el hombre enfrentado a este decreto condenatorio, tomándolo en serio el hombre, dándole la debida importancia que todo ser humano debiera darle a este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el hombre tiene que cambiar sus pensamientos respecto de cómo se encuentra ante Dios. Tiene que cambiar sus pensamientos respecto de cómo se encuentra. El hombre debiera pensar, me encuentro condenado. Es cosa que yo me muera y me vaya al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y ahí, por un pecado cometido, me lancen al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Y fuera de eso no hay nada más que me pueda suceder. Entonces cuando el hombre se ve totalmente anulado en cuanto a lo que él puede hacer para ser salvo, que él
ese arrepentimiento le va a ayudar a poder creer con fe en el Evangelio, porque el ser humano cuando se arrepiente dice, wow, estoy liquidado, voy al infierno, no hay nada que yo pueda hacer, ya pequé, ya cometí un delito de pena de muerte para mi alma, y no hay moneda de cambio, no hay religión que me salve. Entonces, eso le permite al ser humano poder optar por el Evangelio, porque no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, nada. Ni dejar de pecar, ni vivir una vida en santidad, ni de aquí en adelante ayudar a los pobres, hacer el bien a la gente, meterme en la iglesia católica o meterme en la iglesia evangélica, cubrir la condición en la que estoy con hojas de higuera. No hay nada, voy al infierno, estoy liquidado. Entonces cuando el hombre se arrepiente, se da cuenta que está liquidado, que está condenado, es un reo de juicio eterno. No hay salvación para él, no hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma por haber pecado quede sin efecto. Entonces cuando el ser humano se da cuenta de esta mala condición en la que se encuentra, de esta muy mala noticia para él, ahora está en condiciones de oír la buena noticia. Recién esta buena nueva le va a ser para él significado de salvación para su alma. ¿Cuál es la buena nueva? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, la buena nueva de salvación, la proclama de buena noticia de salvación, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene la proclama, aquí viene la buena noticia de salvación. A partir de mala noticia, de que estamos liquidados, estamos totalmente destituidos de la gloria del Señor, ya pecamos ya. Y la proclama es que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. La paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó de nosotros tener que morir por los pecados de nosotros. Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Nos salvó de nosotros morir por los pecados de nosotros. Entonces, para una persona que se arrepintió, que reconoce que está totalmente descartado del reino de los cielos, destituido, que no hay nada que él pueda hacer durante toda su vida, ni dejar de hacer, porque está out, está fuera de juego, está liquidado, está descartado, está out. No, él no puede, Dios no le va a recibir nada a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces, cuando la persona se ve eliminada del cielo, sin ninguna esperanza, no hay nada que él pueda ofrecerle a Dios a cambio de que su alma, que ya quedó sentenciada por haber pecado a la muerte, ya quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que él le pueda ofrecer a Dios que Dios se lo reciba como moneda de cambio. Entonces, para él, la proclama de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, va a ser buena noticia de salvación. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz, que Él en vez de mí murió por los pecados de mí, bastó para yo obtener la vida eterna. Entonces la persona se va a entregar a la fe en esta proclama, va a creerlo con fe. Por fin va a poder creer, porque hasta que no se arrepienta, hasta que no renuncie a su propia persona, como que él pueda llegar a hacer algo o dejar de hacer algo para ser salvo, cuando él renuncia por completo, cuando el ser humano se ve completamente destituido del cielo, sin ninguna esperanza de salvación, se ve totalmente descartado, dice ya, voy al infierno, estoy liquidado. Pero en la cruz, Cristo murió por mis pecados, cuando yo estaba espiritualmente muerto, moralmente corrompido, con mi alma viva, pero sentenciada a la muerte. Es por eso que el apóstol Pablo habla de que el ser humano, cuando está muerto espiritualmente, es salvada su alma. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol dice, y a vosotros estando muertos en pecados, eso es Colosenses 2, versículos 13 y 14. En Efesios 2, versículos 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Colosenses 2, versículos 13 y 14 también dice lo mismo el apóstol Pablo. Y a vosotros, Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole la cruz. O sea, nosotros somos salvados cuando nuestros espíritus están muertos, cuando estamos muertos. Y cuando una persona está muerta, está destituida de la gloria del Señor. No hay nada que un muerto espiritual le pueda presentar a Dios como moneda de cambio para que el alma deje de estar sentenciada a la muerte, ¿entienden? Entonces, el arrepentimiento le permite al ser humano renunciar a sí mismo. Renuncio a mí mismo, como que supuestamente yo pudiera hacer algo, vivir en santidad, obedecer los mandamientos, hacer el bien a la gente, ayudar a la gente, amar al pobre, ayudar a hacer, o dejar de hacer, dejar de pecar, dejar de beber, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar. No hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de mi alma deje de estar sin efecto. O sea, deje de estar, que quede sin efecto, digamos. ¿Entienden? Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio de salvación, estas dos demandas, arrepentimiento y fe en el Evangelio, las comienza a demandar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hay varias causas por las cuales la persona cuando se muere abre sus ojos en el infierno. Una de las causas es porque nunca el ser humano le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este terrible, insufrible, espantoso decreto condenatorio de parte de Dios que está escrito en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice Dios: el alma que pecare esa morirá. O sea, una de las causas por las cuales los seres humanos cuando se mueren se van al infierno es porque nunca le prestaron la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este terrible decreto condenatorio. Porque una vez que el ser humano peca, el alma queda sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, el hombre tiene que ir al lago de fuego. Porque no hay nada que él le pueda presentar a Dios como moneda de cambio para que el alma, que ya pecó y por lo tanto quedó sentenciada a la muerte, deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces, el hombre inventa las religiones, la religión católica, la religión evangélica. Entonces, la religión católica le dicen: tú ven aquí a confesar tus pecados en una urna y ahí tus pecados te son perdonados. Las iglesias evangélicas te dicen: arrepiéntete de todos tus pecados, no peques más, pídele perdón a Dios por tus pecados. Penalmente, una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma, y esa no es negociable la sentencia. También otra causa por la cual las personas al morir se van al infierno es porque no se arrepienten. No reconocen en la condición en la que todo ser humano se encuentra ante Dios. Nace el ser humano moralmente corrompido. Y moriremos moralmente corrompidos. Jamás podremos evitar pecar, por lo menos el 100%. Y si lográramos evitar pecar el 100%, por lo menos ya pecamos una vez. Y los pecados no se promedian con buenas obras. No es como en el colegio. En el colegio uno se saca una nota roja y después la promedia con una nota azul. Y si promedio de azul, pasa de curso. No, esto no. En la parte entre el hombre y Dios, esto no funciona así. Los pecados no se promedian con buenas obras. Una persona puede ser muy buena gente, hacer muy buenas obras. Pero si peca una vez, ese pecado cometido no se promedia con todas las buenas obras que puede hacer. ¿Me entienden? Entonces es una de las causas por las cuales la mayoría de la gente cuando se muere se va al infierno, porque no se arrepiente. No requiere la salvación que consumó Cristo en la cruz. No la requiere según él. Por eso que la mayoría de la gente que no tiene ningún vínculo con Cristo, cuando alguien se muere, dicen: vuela alto. ¿Quién murió? Juan Pérez. Vuela alto, Juan Pérez. Partirte es descanso eterno. Y esa persona jamás tuvo ningún vínculo con Cristo, nunca predicó de Cristo, nunca les alertó a las demás personas en la condición en la que todo ser humano se encuentra ante Dios, para que el hombre la reconozca, ocurra el arrepentimiento para salvación y pueda creer con fe en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Entienda la necesidad de ser salvo de sus pecados que se condenan con la muerte del alma. Entonces la mayoría de las personas que cuando se mueren se van al infierno porque las personas nunca le dieron la debida importancia que todo ser humano debiera darle al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, cuando Dios dice: el alma que pecare esa morirá. Porque no se arrepiente la persona, no deposita fe en el Evangelio. Hay gente que creen en el Evangelio, pero no creen de todo corazón. O sea, no creen convencidamente que el solo hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados bastó para darnos la vida eterna. No. Entonces,
hablando de la gracia, ¿verdad? Gracia, salvo por gracia de Dios y fe del hombre. La fe del hombre es la gracia de Dios, y la gracia de Dios es el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, consumó la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. En Juan 10:28 Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Yo se las doy, porque ustedes no pueden darse vida eterna a ustedes mismos. Ustedes están todos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Yo vengo del cielo a darles vida eterna, reemplazándoles la condena. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió por los pecados de nosotros y nos salvó la condena, de ser nosotros condenados a la muerte por nuestros pecados. En 2 de Timoteo 1:10, hablando de la gracia del Señor, gracia, que es recibir sin ningún mérito nuestro, solamente fe, lo que hizo Cristo, los méritos de Cristo, no los méritos nuestros, en lo que hizo Cristo, y no lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, porque eso nos sirve para la salvación. En 2 de Timoteo 1:10, hablando de la gracia, dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. No quedó abolida en la cruz la muerte física, todos morimos físicamente. Tampoco quedó abolida en la cruz del Calvario la muerte espiritual, porque todos morimos espiritualmente y todos tenemos que nacer de nuevo espiritualmente, porque todos morimos espiritualmente. Lo que quedó abolida en la cruz del Calvario fue la muerte contra el alma. 2 de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia de Dios, recibir del Señor sin méritos nuestros, solamente por la fe en los méritos de Cristo, y no lo que nosotros hacemos dejamos de hacer, porque eso no sirve, ni tampoco Dios lo toma en cuenta para la salvación de nuestras almas. Dice, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Ya? En 2 de Corintios 5:19, ahí nosotros podemos entender junto con Tito 3:5, 2 de Corintios 5:19 y Tito capítulo 3 versículo 5, podemos entender con toda seguridad que lo único que Dios nos toma en cuenta para podernos llevar al cielo, justificar, es nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, murió por los pecados de nosotros. Yo creo con todo mi corazón que el hecho de que Cristo murió por los pecados míos bastó para darme la vida eterna. Ahora yo voy a la vida eterna con el Señor, porque Cristo murió por los pecados míos. Ya no los pago yo con la muerte mía. Entonces, dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Fíjense ustedes que la salvación del alma es sin Dios tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados. No nos toma en cuenta. Por lo tanto, queda descartado el arrepentimiento de los pecados como requisito para ser salvo. ¿Me entienden lo que predican los evangélicos o los católicos? Arrepéntete de tus pecados. No, porque la salvación es sin tomarle Dios en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, en cuanto a la salvación de nuestras almas, Dios no nos toma en cuenta nosotros nuestros pecados, no los toma en cuenta. Tampoco nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que todos nosotros merecemos. Por pecar merecemos el lago de fuego, la muerte del alma. Pero somos salvos por misericordia de Dios, no recibiendo lo que nosotros sí merecemos en justicia. Entonces, lo único que Dios le toma en cuenta al hombre para poderlo justificar es la sola fe del hombre en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz para podernos salvar fue morir por los pecados de nosotros. La sola fe en el Evangelio basta para que el hombre haga efectiva la vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó. Y eso es lo que la gente no quiere oír. Va marchando al infierno la gente porque no quiere reconocer en la condición en la que se encuentra. Esa es la gran desgracia del ser humano. Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. La religión sí. La religión dice arrepiéntete de tus pecados, deja de pecar. Pero en la salvación del alma, Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco le está tomando en cuenta sus obras de justicia. Y la religión, en cuanto a la salvación del alma, está llena de dejar de pecar, de hacer obras de justicia. Esa es la religión, que es tan diabólica. Es una expresión negacionista de la realidad que nos embarga a todos nosotros los seres humanos. La religión niega la realidad humana, de que nosotros no somos buenos, somos malos.
Para Dios, todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Dice allí, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La religión dice que el hombre se va al cielo haciendo obras buenas de justicia y dejando de pecar y arrepintiéndose de sus pecados. Pero Dios dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y la religión les toma en cuenta a sus feligreses sus pecados como requisito para ser salvos, que dejen de pecar, que se arrepientan de sus pecados. Y Dios, a través del apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y la religión sí les toma en cuenta a sus feligreses sus pecados, y Dios no se los toma en cuenta para la salvación. Y tampoco Dios le toma en cuenta a los hombres sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo único que Dios le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar y llevárselo al cielo, para que no se vaya al infierno, para que el alma quede salvada, dice el infierno, es su sola fe en el solo sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz, donde Él murió por los pecados nuestros. Y cuando el ser humano coloca su sola fe en el hecho de que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, ahí el Señor le hace nacer su espíritu de nuevo, lo hace entrar por la puerta estrecha y sumerge el espíritu de Cristo dentro de él. Por eso dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Saben ustedes que los Gálatas fueron evangelizados por el apóstol Pablo? Pero cuando el apóstol Pablo empezó a subir a las regiones superiores, un poquito más al norte de Galacia, vinieron los judaizantes a predicar evangelios diferentes al que predicaba el apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo se indigna, escribiendo la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 y 7, y dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay ningún otro evangelio, solamente el que predico yo, el que el Señor Jesucristo me lo reveló a mí para ser predicado entre los gentiles. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbaros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Y lo repite el apóstol Pablo, y vuelve a repetirlo, de nuevo, que cualquiera que os anunciare un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, el tal sea anatema, maldito. Entonces ahora en el capítulo 3 de Gálatas capítulo 3, versículo 2, el apóstol dice, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Porque se recibe el Espíritu Santo por la fe en el Evangelio, no por las obras de la ley, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Tito 3:5, nos salvó el Señor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora en Gálatas 3, versículo 5, dice el apóstol, aquel que suministra el Espíritu entre vosotros, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que por el oír con fe. Entonces cuando uno oye el Evangelio, solamente oye el Evangelio, habiéndose arrepentido, porque cuando se arrepiente, él puede creer con fe en el Evangelio. Si la persona no se arrepiente, no cambia la forma de autopercibirse mentalmente de cómo se encuentra delante de Dios, jamás va a poder depositar fe en el Evangelio. Porque va a estar confiando en Él. Va a estar diciendo que la salvación es compartida, va a estar pensando Él. Que la salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que Él también tiene que hacer o dejar de hacer. No, el ser humano es salvo por lo que Cristo hizo y nada más. Entonces dice en Gálatas 3:5 el apóstol, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que por el oír con fe, ¿ya? Bueno, eso es el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, que no tiene nada que ver en lo absoluto con el mero arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados es para que uno le vaya bien en la tierra. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, cuya palabra es metanoia, es para que uno pueda llegar a creer con fe en el Evangelio y así obtener la vida eterna, hacerla efectiva por la fe en el Evangelio. Dios les bendiga. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados.